Una vez más, muchas gracias por el privilegio de permitirme entrar a sus hogares para compartir esta mañana la palabra de Dios. Si tienen su Biblia cerca, me gustaría que la busquen en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Mientras buscan sus Biblias, me gustaría enviar un caluroso saludo a todas las madres de la iglesia, porque hoy día estamos celebrando el Día de las Madres. Es un día muy especial. Gracias por su ministerio, gracias por su trabajo, por su ejemplo en cada uno de los hogares, y también gracias por el trabajo en la iglesia. Siempre en cada iglesia hay más mujeres que hombres y quienes desarrollan más el ministerio, así que Dios me les bendiga. Un abrazo muy fuerte y que pasen un día muy lindo. Si ya tienen sus Biblias, en el 2 de Reyes capítulo 18, versículo 1 al 7, dice así: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Este es un nombre importante que quiero que lo retengan. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtam. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Señor, te damos gracias por tu santa palabra y por tu amor. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y pueda aplicar esa palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de este mensaje es Abi, una mujer sabia. Y la madre ejerce una gran influencia en toda la familia, pero especialmente sobre los hijos. Hay muchos buenos ejemplos en la Biblia de madres que hicieron un trabajo extraordinario, que no solamente afectaron la vida del hijo, sino la vida de la sociedad en que vivieron, y en algunos casos aún la vida de toda la nación. Recordamos a Jocabed, por ejemplo, la mamá de Moisés, quien cuidó, quien lo salvó de a morir ahogado, y bueno, fue el gran libertador. Recordamos a la mamá Ana, la mamá del profeta Samuel, un gran hombre de Dios. Por supuesto, la mamá de Jesús, María. Pero en esta mañana me voy a referir a Abi, como dice Segunda de Reyes, la mamá de Ezequías. Aunque la Biblia no habla mucho de ella, porque se menciona su nombre solo 2 veces. Aquí en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, el capítulo 18, dice Abi. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 29, y el versículo 1, la menciona como Abías, pero es la misma persona, fue la madre de Ezequías, ¿no? Ella fue una madre ejemplar, que yo creo que es un modelo para las madres hoy en día que están viviendo en contextos muy difíciles. Me gustaría compartir sobre ella en 3 áreas importantes de su vida. La primera es que ella tomó una decisión equivocada. Abi se casó con un hombre, quizás el peor hombre de su época, aunque él era muy importante, ya que era el rey de Judá. Su nombre es Acaz. Era un hombre muy importante, pero su corazón era muy malo, y especialmente vivía una vida muy apartada, lejos de Dios. ¿Cuántas veces el profeta Isaías vino y le habló y le recomendó y le exhortó, y alguna vez se le advirtió de cosas, pero él nunca hizo caso a la palabra del profeta? Al contrario, se le conoce a él como un rey idólatra. Como hemos leído, dice que él edificó altares, edificó lugares altos para los dioses paganos, inclusive mandó hacer imágenes de Baal, de Acera, de dioses paganos.
Era un rey idólatra que no solamente se alejó de Dios él, sino que llevó a todo el pueblo a adorar a estos dioses porque cerró los templos dedicados a Jehová. No solo eso, sino que él fue un rey tan malo que hizo pasar por fuego a sus hijos. En Segunda de Reyes, el capítulo 16 y el versículo 4, del 1 al 4, nos dice cómo se alejó tanto de Dios. Y una parte de este versículo dice que aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones paganas. La vida y testimonio de Acaz lo llevó a un punto muy difícil en su vida. Fruto del matrimonio con Abi, nacieron varios hijos y uno de ellos fue Ezequías. ¿Qué futuro le esperaba a este niño cuando tenía un padre como eso? Sin duda no vio nada bueno en el hogar. Imagino cuántas veces llegó alcoholizado, usando palabras soeces, maltratando a su madre. ¿Cuánto dolor habría causado a la familia cuando su hijo fue pasado por fuego? Imagino que muchas veces Ezequías tenía temor también de que algún día su padre haga lo mismo con él. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor había en ese hogar por una decisión equivocada de Abi. Imagino que cuántas veces había lamentado su mala suerte, lo que estaba viviendo y el sufrimiento que estaba pasando. Cuántas veces habría llorado desconsoladamente por esta situación. Y esto que pasó a Abi es el fiel reflejo de muchas mujeres que en algún momento tomaron una decisión equivocada. Es posible que algunas mamás se estén sintiendo así como Abi, impotente de cambiar una realidad, con sufrimiento, con dolor, no solamente ella, sino toda la familia. Pero aquí viene la segunda parte de la historia, la vida y el ejemplo de Abi hacia su familia. Gracias a Dios que ella no se quedó paralizada por esta situación, sino que Dios le mostró un desafío a esta mujer y le encargó poner todas sus energías, no tanto en la problemática, sino en el cuidado de su familia, especialmente en la crianza de sus hijos. Y Abi fue una mujer muy sabia, porque es aquí donde ella se destaca, la figura de ella y el ejemplo que pudo dar a sus hijos, porque ella era una mujer temerosa de Dios. No dice mucho este pasaje sobre lo que ella hizo. Sin embargo, al ver la vida de Ezequías, habla muy fuerte realmente de lo que era esta mujer, la influencia que ella ejerció realmente sobre sus hijos. Por eso es que dice la palabra de Dios en el versículo 3, que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él hizo lo recto. Y hacer lo recto ante los ojos de Jehová, eso es muy importante, porque cuando la Biblia lo hacía, quiere decir que cuando Dios miraba el corazón de Ezequías, lo encontraba una persona recta de corazón. ¿Qué significa eso? Que tenía motivaciones correctas, que tenía intenciones correctas, actitudes correctas, pensamientos correctos. Era un hombre íntegro dentro de él. Ezequías no quería agradar a su padre, a la nación, ni a él mismo, sino que quería agradar a Dios. Por eso es que vivió una vida recta delante de Dios. Pero hay otra característica en el versículo 5. El versículo 5 dice que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Como rey de Israel podía poner su esperanza en muchas cosas, en su ejército, en el dinero, en el poderío de la nación o aún en su cargo como rey. Sin embargo, aquí dice que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. La pregunta es, ¿quién pudo enseñarle a este joven sobre David, el Dios de Israel, su padre? ¿Quién le pudo enseñar? ¿De dónde pudo aprender a poner su confianza en Dios? Sin duda su madre trabajó en su corazón y con su ejemplo él aprendió que tenía que hacer lo recto ante los ojos de Jehová, y también aprendió que en Jehová, Dios de Israel, había que poner toda la confianza de su vida. Pero hay una tercera característica que habla muy bien de este rey de Israel, Ezequías. Dice que siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Dice este versículo que
guardó los mandamientos que el Señor le enseñó a Moisés. La pregunta es, ¿quién pudo enseñarle a Ezequías los mandamientos de Jehová? Con toda seguridad fue su madre. Y porque Ezequías conocía la palabra de Dios, pudo guardarlo. Y porque él pudo guardarlo, es que Dios estaba con él, como dice la palabra, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagino que la cantidad de tentaciones que podía haber tenido este joven de 25 años, siendo el presidente de la nación más poderosa en la tierra como era Israel. Imagino que el poder, la fama, la posesión misma, querían muchas veces quizás hacerle salir del camino, ¿no? Imagino que él tenía un carácter firme en el Señor y por ese carácter pudo obedecer la palabra y no pudo desviarse en ningún momento en sus vidas. La pregunta aquí es, ¿quién pudo enseñarle estos mandamientos del Señor, sino su madre? Hace muchos años escuché una historia de Martin Luther King, aquel pastor bautista que defendía los derechos de los negros cuando había el problema de la segregación racial allá en los Estados Unidos. Un día asesinaron a la hija del doctor Luther King y un periodista vino en medio del velorio esa noche y la tristeza y le preguntó esto: ahora que su hija fue asesinada, ¿usted seguirá hablando que el arma más poderosa es el amor y de la resistencia pacífica? ¿Seguirá diciendo lo mismo o será diferente? El doctor Luther King se puso a pensar por un momento y luego respondió esto. Y él dijo: cuando yo era pequeño y estaba corriendo en los campos de Georgia, cerca de mi casa, siempre mi madre, mientras que ella hacía las tareas de la casa, ella cantaba una canción. Y el estribillo de esa canción decía: déjale todo al Señor. En los momentos de dificultad, en los momentos de calumnias, en los momentos difíciles, déjale todo al Señor. Y dice: yo nunca lo he olvidado. La enseñanza y la fe de mi madre hasta hoy me siguen. Por eso es que la Biblia dice que si tú instruyes al niño en su camino, aunque fuere el viejo, nunca se apartará de él. Dice Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Ezequías tuvo una vida íntima de comunión con Dios. Dice la palabra del Señor que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En Jehová puso su esperanza y siguió de cerca al Señor y no se apartó de sus mandamientos, sino que siguió los mandamientos de Moisés. Un digno ejemplo a imitar. Pero cuando uno piensa en Ezequías, ¿quién lo formó así? ¿Dónde se instruyó así? ¿Cómo llegó a ser el joven con ese carácter? Rápidamente podemos ir a la vida de su madre, porque Abi supo influir en él y pudo más que su padre y más que todo el contexto que le rodeaba. La mamá tuvo una gran influencia sobre él y por eso llegó a ser Ezequías la persona que conocemos. Una decisión equivocada de Abi, pero luego ella se repone, se sobrepone a eso y decidió creerle a Dios, en tomar el desafío de poner toda su energía en su familia y especialmente en la crianza de sus hijos. La tercera parte de esta historia, y me encanta esto, es que hay consecuencias felices para una vida consagrada al Señor. En medio del dolor, si consagramos nuestra vida al Señor, siempre hay un final feliz. No importa cuánto sea el sufrimiento, no importa cuánto sea el contexto tan difícil, si tú consagras tu vida al Señor y decides hacer su voluntad, siempre hay un final feliz. Gracias a Dios por esta mujer, Abi, una mujer sabia que no solo supo guiar a su hijo en medio de un mundo tan hostil, en medio de un matrimonio tan conflictivo. Les puso en su corazón y en su mente la palabra de Dios, que hizo de él un hombre temeroso a Dios. Tanto que el versículo 5 de este pasaje que hemos mencionado, dice que ni después ni antes de él hubo otro como él. Entre todos los reyes de Judá, ni después ni tampoco antes de él hubo otro como él. Y dice algo más, que Jehová estaba con él
Versículo 7, y a donde quiera que salía, prosperaba. Yo imagino la alegría y el gozo de Abi al ver eso en un hijo bien formado para la gloria de Dios. Pero no solo eso, hermanos. No solamente que pudo impactar y cambiar la vida de su hijo, sino que la palabra de Dios dice que el pueblo empezó a adorar a Dios. Se abrió otra vez los templos a Jehová y la gente comenzó a venir. Se restituyeron los sacrificios y las fiestas al Señor. Y dice que Ezequías destruyó los lugares altos que construyó su padre y quebró todas las imágenes. Y aún la serpiente de bronce que había edificado Moisés allá en el desierto fue quebrada. Yo imagino, hermanos, ya entrada en años esta mujer, sentada ahí en el palacio, con su corazón lleno de gozo, no solo al ver su hijo bien formado, sino la influencia que él tuvo en toda una nación para que venga a adorar a Dios. Qué lindo ejemplo de esta mujer, digno ejemplo a imitar. Una mujer que en medio de una decisión equivocada supo sobreponerse y supo salir adelante y ejercer una influencia poderosa en su hijo. Una mujer que con una vida consagrada y con un ejemplo pudo cambiar la vida de toda una nación a través de su hijo. Querida hermana, no importa en qué situación estés viviendo hoy, cuál sea tu realidad, y no importa si han sido producto de decisiones equivocadas que tomaste en la vida. Quizás estás pensando en este día que ya no hay solución. Sí hay solución, sí hay esperanza. En Dios hay esperanza. Dios siempre tiene un hermoso plan para nuestra vida cuando decidimos confiar, cuando decimos creerle a Él, para que Él nos use como un instrumento de bendición. Dios quiere, querida hermana, que tú seas un instrumento de bendición, que tú seas esa mujer que puede impactar la vida de tu familia, que seas un ejemplo y aún puedes impactar la vida de tus hijos de una manera poderosa. Hermano, la palabra de Dios se cumple siempre. Dice la palabra en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Y tú puedes ser una mujer sabia y tú puedes edificar un hogar fuerte en el Señor. Vamos a orar. Si tienes alguna necesidad en este día, ven al Señor y cuéntale tus necesidades, tus problemas, tus preocupaciones, tus angustias. Y el Señor tiene el bálsamo para ti. Y Él te dará las fuerzas y te dará la sabiduría para poder guiar tu hogar. Y si tienes falta de sabiduría, como dice Santiago capítulo 1, versículo 5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta mujer y su ejemplo hacia nuestras vidas, hacia nuestros hogares. Y también, Señor, en esta mañana te damos gracias por todas nuestras madres, por las mamitas, Señor, que nos rodean, por las mamitas que están en la casa, las mamitas que están en la iglesia. Tú les darás sabiduría, tú les darás fuerzas, tú les darás fe, esperanza para guiar sus hogares a ser hogares de bendición, hijos de bendición. Señor, que impacten a la nación, que impacten a la sociedad, que tengan familias hermosas, estables, Padre, bendecidas. Y Señor, en esta mañana te pido por aquellas madres que están sufriendo, Señor, quizás producto de una decisión equivocada, pero así como Abi, Señor, tú lo usaste y la levantaste, influyó en un hijo y transformó una nación. Te pido que bendigas a cada madre que en esta mañana nos escucha. Derrama tu bendición sobre ellas y tu Espíritu Santo, dale sabiduría y fuerzas para guiar sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.